Pedro Sánchez viajará a Ceuta y Melilla, la integridad territorial de España será defendida ante cualquier desafío. En nuestra frontera, en las últimas horas, en Ceuta y Melilla, y las medidas que se están impulsando desde el Gobierno de España para atajar esta crisis migratoria con máxima celeridad. Evidentemente, esta ha sido una materia, un tema que ha generado gran parte del debate y de la reunión del Consejo de Ministros de hoy y, de hecho, el presidente del Gobierno, puedo decirles, ha suspendido el viaje que tenía previsto a París. Saben que iba a participar en la cumbre de financiación de África y, al finalizar esta misma rueda de prensa, hará una declaración institucional. En este punto, desde el Gobierno de España, queremos lanzar un mensaje de tranquilidad, de confianza y, por supuesto, de solidaridad con los ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla, así también como con las localidades del sur del país. El ministro va a dar ahora el detalle del despliegue que se está desarrollando para garantizar la seguridad de nuestra frontera y la devolución de las personas migrantes en cumplimiento de las normativas internacionales. También nos gustaría trasladar un mensaje claro y rotundo en contra de los mensajes xenófobos que buscan criminalizar a los migrantes o asociarlos a conductas delictivas. Lo último que necesita una crisis migratoria y humanitaria de estas características es que dirigentes políticos azusen el odio o el miedo, por lo que pedimos a todos y a todas responsabilidad, prudencia y sentido de Estado para no dar pie a situaciones que puedan generar más nervio o crispación en la ciudadanía. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero, el ministro Fernando Grande Marlaska. Cuando quiera. Buenos días, buenas tardes a todas, todos. Ministra, muchas gracias. El Gobierno, como ha referido la ministra portavoz, está poniendo desde el primer momento todos los medios necesarios para proteger la integridad de nuestras fronteras y para proceder, asimismo, a la devolución inmediata y por los cauces legalmente establecidos de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país. Ceuta, y como he dicho esta mañana, es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona, y el Gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes. Estamos siendo y vamos a seguir siendo contundentes en la defensa de nuestras fronteras. Hoy mismo están llegando los primeros refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil. Son 200 efectivos que se suman a los 1.100 agentes que tenemos con carácter permanente en el terreno. Entre los efectivos de refuerzo estamos desplazando tanto a agentes para desplegarse en los lugares de paso desde Marruecos, también para hacer labores de seguridad ciudadana e igualmente agentes especializados de extranjería y frontera para agilizar todos los trámites de devolución. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se trata de una situación extraordinaria y excepcional a la que estamos dando respuesta con medios también extraordinarios. Llevamos 3 años haciendo política migratoria, no lo olvidemos, gestionando a diario el reto de los flujos migratorios a los que se enfrenta Europa. Y en estos 3 años hemos vivido otras situaciones extraordinarias a las que hemos sabido dar respuesta. ¿Cómo vamos a darla también a esta situación, a esta crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta? Una vez acabe esta rueda de prensa, me voy a desplazar a la ciudad autónoma de Ceuta, acompañado por los directores operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y vamos a mantener reunión operativa de coordinación con los mandos de ambos cuerpos, con la delegada del Gobierno y con la presidencia de la ciudad autónoma. Estamos asegurando la coordinación de todas las administraciones que tan necesaria es en todos los momentos y más en estas situaciones. Como he señalado, estamos poniendo y vamos a poner todos los medios precisos y necesarios para hacer frente a esta situación,
para dar el apoyo necesario a los ciudadanos de Ceuta y para defender la integridad de nuestras fronteras, siempre cooperando, coordinando entre las administraciones. Y como ha dicho también, y quería terminar, como ha referido la ministra portavoz, igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras, en la defensa de las fronteras de España en Ceuta, igual de beligerantes vamos a ser en la repulsa y la persecución de los discursos de odio. Muchas gracias. Quería preguntarles por la cuestión de la crisis migratoria en Ceuta, en primer lugar, ¿qué piensa hacer el Gobierno con Brahim Ghali, con el líder del Frente Polisario especializado en España y reclamado por Marruecos y detonante, en principio, de la crisis última migratoria y de la pasividad de las autoridades marroquíes en el paso fronterizo de Ceuta? También, ¿qué va a hacer España con los menores que han llegado a Ceuta, puesto que es más complicada la devolución en virtud del acuerdo de 1992? Y también cómo está la cuestión diplomática ahora mismo con Marruecos, si se está hablando con ellos para detener la avalancha migratoria de las últimas horas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Y como no había tenido oportunidad de decirte, bienvenido de nuevo. En ese sentido, respecto a la crisis migratoria, llevamos 3 años, como tú has definido, haciendo hincapié y frente al reto migratorio. Y lo estamos haciendo desde el punto de vista de España, pero también desde el punto de vista de la Unión Europea. Recordar, evidentemente, que la política migratoria es una política de la Unión Europea, que las fronteras españolas son unas fronteras de la Unión Europea. Las fronteras en Ceuta de España son fronteras de la Unión Europea. Consecuencia, hoy mismo la propia comisaria de Interior, Ylva Johansson, así como el vicepresidente Esquinas, han hecho manifestaciones concretas, evidentemente, de esa política migratoria común europea, de que se tratan de fronteras europeas y de todo su apoyo en todos los términos a España en el sentido de hacer frente al reto y, en este concreto caso, a la crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta. Durante estos 3 años, en el mismo sentido, hemos afrontado, como he dicho en mi exposición previa, algún momento de crisis que hemos sido capaces de solventar en un breve espacio de tiempo. Estoy convencido que esto va a ocurrir en los mismos términos con la crisis que actualmente estamos viviendo en Ceuta, con todos los medios que sean necesarios y precisos y que ya los pusimos desde ayer, desde el primer momento. Refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cooperación y colaboración interministerial, patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas y práctica de las devoluciones en los términos del acuerdo de 1992. Al día de hoy ya son 2.700 las devoluciones que han tenido lugar en ese sentido y por eso es manifiesto y concreto la coordinación y cooperación con las autoridades marroquíes para poder materializar la citada medida de protección de las fronteras. En ese sentido, también indicar que respecto a los menores tienen un estatus especial y el interés del menor será lo que guiará, como todo en este Gobierno, que es el respeto a los derechos y libertades fundamentales como manifestación precisa de un Estado de Derecho, lo que guiará la actuación del mismo. Cumplimiento de la ley nacional y cumplimiento de la ley internacional. Bien. May Mariño. Vuelvo a decir que nos encontramos ante una crisis migratoria en la que concurren muchas circunstancias de lo que he visto durante 3 años que hemos trabajado profundamente, estamos trabajando y seguimos trabajando, donde concurren muchas circunstancias en los momentos que ante ese reto demográfico nos enfrentamos a concretas crisis. Normalmente son cuestiones socioeconómicas, cuestiones humanitarias, cuestiones de todo tipo. Son cuestiones muy complejas que necesitan de un análisis. Y estamos también realizando análisis de lo acontecido y de las circunstancias concurrentes. No vamos a ser demasiado, voy a decir, imprudentes en conclusiones que son muy complejas cuando estamos hablando de retos y crisis migratorias. May Mariño, de Servimedia. Sí, buenas tardes. Tenía
Primero, para la ministra portavoz, con su mensaje que ha dicho claro y contundente de no permitir los mensajes de odio con esta crisis, ¿van a tomar algún tipo de iniciativa de hablar directamente con los partidos políticos para reclamarle sentido de Estado, como ha pedido en su intervención? Y luego al ministro, si nos puede detallar, por favor, en qué consisten las patrullas conjuntas con el Ejército, el despliegue que están realizando en las fronteras, las medidas que dice que se están tomando y si se ha hablado con el Gobierno marroquí, porque es evidente que se están viendo por las imágenes cómo llegan en autobuses hasta esa zona fronteriza. Más allá de las palabras, si nos puede concretar hechos de cómo se está defendiendo la frontera. Gracias. Sí, muchas gracias, May. En relación con la primera pregunta, puedo confirmar que efectivamente desde esta misma mañana y a lo largo del día la propia ministra de Exteriores está en contacto con las formaciones políticas, como usted bien decía, para trasladar que se trata de una cuestión de Estado y, por tanto, esperamos la solidaridad y el apoyo del conjunto de formaciones políticas, porque lo que menos le interesa a este país y a la situación del conflicto es justamente que se produzcan incidentes o cuestiones en la zona que puedan todavía perturbar más la situación y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta. Y, por tanto, esa cuestión se está desarrollando o bien ya se ha contactado esta mañana con algunos y a lo largo del día se mantendrán esos contactos informales. Bien, muchas gracias. Respecto a la pregunta referida, evidentemente los medios que se están adoptando ya ha indicado cómo se actúa dando mayor protección a la frontera española. En Ceuta, pues llevando más efectivos, 200 más, 150 policías, como he indicado, y 50 guardias civiles. Las patrullas mixtas, que es para funciones de seguridad ciudadana. Ya sabemos que la seguridad ciudadana es competencia de policía y guardia civil, razón por la cual gente de personal del Ejército patrulla junto a policía o a guardia civil, y tenemos un número de efectivos que están destinados en Ceuta y que pueden, evidentemente, realizar esas funciones de seguridad ciudadana coordinados con policía, bien con guardia civil. Y, como digo, para garantizar la seguridad en Ceuta, para garantizar que los ceutíes ejerzan sus derechos, sus libertades con plenitud y con la finalidad, evidentemente, también de revertir la situación lo antes posible, como hemos hecho en otras crisis migratorias. Y respecto a hablar con las autoridades marroquíes, claro que estamos hablando con las autoridades marroquíes. Vuelvo a decir que es una cooperación y una coordinación diaria, que llevamos 3 años en esos términos. Cooperación y coordinación reconocida y que también mantiene la Unión Europea en los términos subrayados. E indicar que si no hubiera, evidentemente, ese contacto, esa comunicación, sería bastante difícil o no se podría entender que se hubiera materializado en tan poco espacio de tiempo 2.700 devoluciones, consecuencia de nuestro acuerdo de 1992, y que se siga en esa misma línea. Almudena Guerrero, de Televisión Española. Buenas tardes, ministros. La primera pregunta es para la ministra portavoz. Quería saber si, dada la gravedad de la crisis, el presidente del Gobierno se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí para tratar de encauzar la relación y también la situación. Y la segunda es para el señor Grande Marlaska. ¿Qué le parece al ministro del Interior que nuestro país haya acogido al líder del Frente Polisario, teniendo en cuenta las consecuencias que podía traer esto con Rabat? Gracias. Sí, gracias, Almudena. En relación con la primera cuestión, como he contestado anteriormente, evidentemente el Gobierno durante la mañana está desplegando una tarea de contacto con las diferentes personalidades y autoridades que entendemos tienen que tener conocimiento del tema y pedirle el apoyo. Y, concretamente, aquellas que tienen que ver con la alta diplomacia nos van a permitir no retransmitirla porque pertenecen a esa situación justa, a la situación de alguna manera cautelosa con la que hay que manejarse en relaciones de ese tipo. Así que sí confirmarle que el presidente lleva una ronda de llamadas, como he comentado, durante la mañana, pero permítanme que los temas de relaciones con Marruecos lo dirija hacia la alta diplomacia, que es donde está en este momento el tema. Muchas gracias, ministra. Gracias, Almudena, por la pregunta. Lo que he referido anteriormente, estamos analizando las circunstancias de los hechos que acontecieron ayer, que todavía se están verificando en este momento. Estamos tratando de llegar a conclusiones para dar la respuesta en el control migratorio. Y, evidentemente, y en esas circunstancias, vuelvo a decir, son muy complejas, son circunstancias socioeconómicas, no podemos olvidar la pandemia, situaciones difíciles que se viven en terceros países, cuestiones humanitarias, son plurales. No podemos llegar de una forma
voy a decir un poco rápida, a conclusiones que no obedezcan en nada o puedan obedecer en muy poco a la realidad. Albert Calatrava, de TV3. Hola, buenos días. Primero, al ministro del Interior, me gustaría si pudiese actualizar datos. Ha dicho que han sido devueltos 2.700 personas, pero ¿cuáles son los datos de personas que han entrado? Esta mañana creo que hablaba de 6.000, si se ha incrementado esta cifra. ¿Cuántos de ellos son menores? Y si se tiene alguna cifra de cuántas personas estarían al otro lado de la frontera intentando entrar a territorio español. Luego hablamos de gestiones. No sé si el Gobierno ha solicitado a la Zarzuela, a la Casa del Rey, que haga algún tipo de gestión de Felipe VI con el rey de Marruecos, teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las dos casas. Y, por último, con otro tema ajeno a esta cuestión, sobre Cataluña, no sé si han tenido la posibilidad de leer ya el acuerdo de Gobierno entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya y el reparto de consejerías. Y si con este acuerdo y este reparto de carteras responde un poco a la petición del Gobierno español, que pedía pues un Gobierno estable y un Gobierno que estuviese dispuesto al diálogo. Gracias. Muchas gracias, Albert, por la pregunta respecto a los datos. Por la importancia de esta crisis migratoria, el número de personas que han entrado ilegalmente, no puedo dar en este momento el dato preciso, individualizado a su máxima expresión, pero referir que es algo más, poco más de 6.000 personas las que han entrado de forma ilegal. Poco antes de entrar en esta rueda de prensa se me ha trasladado que a ese momento las personas devueltas eran 2.700 y de los menores vuelvo a decir la misma cuestión. No está concretado el número de menores, más aún cuando para concretar esa referencia tenemos que tener documentos de identidad precisos, concretos o, en su caso, subsidiariamente realizar, en los casos dudosos, las pruebas pertinentes. Pero todo eso se irá, como he dicho, conforme a la legislación nacional e internacional, desarrollando en los próximos días. Y respecto a cualquier otro tipo de comunicación entre altas instituciones de ambos Estados, a mí me gustaría hacer hincapié en que la política migratoria de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea la política migratoria española, tanto bilateral como regional a nivel de la Unión, es una cuestión de tiempo, del día a día y se trabaja diariamente. Y vuelvo a decir que la misma está suficientemente consolidada, aun cuando tengamos en algún momento que hacer frente a episodios, a crisis como esta, que vuelvo a decir, será revertida a la mayor brevedad posible y con todos los medios que tenemos a tal objetivo. Sí, muchas gracias. Y en relación también con las siguientes cuestiones que nos preguntabas, Albert, decir que, como he dicho, el presidente durante el día de hoy y la propia ministra de Exteriores están desarrollando una ronda de contacto y una ronda de llamadas también con la Unión Europea, puesto que se trata de una frontera con la Unión Europea y esto implica que tiene que haber no solo conocimiento, sino también determinación por parte de la Unión Europea en aras de ayudar a la resolución del conflicto. Y, por otra parte, decirles también que el presidente del Gobierno, me consta que a lo largo del día de hoy, no sé si habrá sido durante esta mañana, iba a contactar con el jefe del Estado para ponerlo en conocimiento de cómo se estaban produciendo las situaciones y qué respuesta estaba dando el Gobierno de España. Respecto a la siguiente cuestión, bueno, ustedes saben, y así nos hemos pronunciado en los últimos días, primera parte, celebrar que se produzca la constitución de un Gobierno en Cataluña después de tanto tiempo de interinidad, en donde la situación urgía para ocuparnos y para que el Gobierno de Cataluña se ocupara de los problemas cotidianos y reales que tienen los ciudadanos respecto a la sanidad, a la educación, a la política de vivienda o a la vacunación, ¿no? En estos meses donde este tema está en el primer plano de la preocupación de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, respetar, por supuesto, la autonomía que tiene el Gobierno, igual que cualquier otro, en Cataluña, para autoorganizarse y, por tanto, producir una distribución de las carteras conforme haya establecido en sus propios pactos de investidura. Tenemos poco que decir respecto a esta cuestión, solamente pues trasladar lo que dije también en el día de ayer en relación con que para este Gobierno es urgente que se retomen las agendas que realmente ocupan y preocupan a los ciudadanos en Cataluña y que también mantenemos, como siempre, nuestra mano tendida para que se reúna la mesa de diálogo y podamos darle continuidad a las conversaciones iniciadas para resolver de forma definitiva el conflicto de convivencia en Cataluña.
Belén Carreño, de Reuters, por videoconferencia. Hola, Belén. Hola, buenas tardes, ministros. Para la ministra portavoz, saber a qué achaca el Gobierno de España este cambio de actitud por parte de Marruecos. Si ustedes creen que la presencia del señor Ghali en territorio español es la causa que está detrás de este cambio de actitud de las autoridades marroquíes. Y al señor ministro de Interior, no he entendido muy bien cómo, si están ustedes hablando con las autoridades marroquíes para devolver a estas 2.700 personas migrantes que ya han retornado a Marruecos, cómo no hablan con ellos también para reencauzar la situación en la que se controlan de nuevo las fronteras. Es decir, sí están aceptando este regreso, pero no aceptan volver a la situación anterior en la cual se ejercía un cierto control. Si nos puede aclarar esto porque suena un poco confuso. Y reiterando algunas de las preguntas de mis compañeros, también aclarar qué se está haciendo con los menores, cómo se está comprobando, tal y como usted dice, que son menores, que tienen documentos y cómo se sabe que no están dentro de ese grupo de 2.700 personas que han retornado a Marruecos actualmente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Belén. Y como ayer mi compañera, la ministra de Exteriores, también tuvo ocasión de comentar, normalmente, el ministro lo acaba de decir, crisis migratorias de este tipo responden a causas múltiples, son complejas para establecer una relación causa-efecto y, por tanto, hay diferentes elementos, diferentes factores que pueden estar incidiendo en la intensidad de la llegada de las personas migrantes a nuestra frontera. En ese sentido, como digo, se está trabajando desde la alta diplomacia en las relaciones y en el diálogo con este país y, como digo, tienen que ser necesariamente conversaciones discretas porque hay que catalogarlas como tales y, por tanto, incorporarlas en ese sentido. Y solamente aclarar en relación con su pregunta que España, evidentemente, atiende a personas que tienen problemas humanitarios o que necesitan de la utilización de algunos de nuestros recursos por problemas humanitarios, y es el caso que usted comenta en su pregunta respecto a las personas que puedan estar ingresadas en nuestro hospital y que no tenemos capacidad de poder trasladarle información adicional por la protección de datos que versa sobre la situación sanitaria de esta persona. Pero múltiples situaciones, complejidad en el abordaje de crisis de este tipo y, por tanto, trabajo al multinivel con la Comisión Europea, con Marruecos y también, como no, al interior del panorama español con los grupos parlamentarios para que todo el mundo sepamos en qué momento nos encontramos y cuáles son las actuaciones que de forma firme y decidida este Gobierno va a emprender. Bien, muchas gracias, Belén. Respecto a la pregunta, como sabemos, voy a empezar por el final, que los 207.000, dentro de los 2.700 personas devueltas no hay ningún menor, porque actuamos con protocolos que están ya totalmente establecidos, homologados entre el conjunto de instituciones, y entre ellas también la Fiscalía, las comunidades autónomas, etcétera. Con lo cual, estos 2.700 son en los que no se alberga duda objetiva alguna sobre la mayoría de edad de los mismos, sin duda alguna. Y respecto al resto, se empezarán a hacer, en los que hay dudas, se empezarán a hacer los estudios concretos y objetivos en los próximos días, cuando esté normalizada la situación de crisis migratoria que tenemos y que abordamos. Pero, evidentemente, los que son devueltos son mayores de edad en esos términos. Y respecto al cambio de actitud, incluso en las mejores relaciones como son en materia migratoria, hay momentos que por circunstancias múltiples que concurren en un momento dado, pues enfrentamos una crisis como la que se está viviendo. En esos términos, lo importante y lo que estamos haciendo es, como también ha reiterado la ministra portavoz, verificando, analizando las circunstancias y en ese momento evaluando, tomaremos las decisiones necesarias y precisas dentro del marco de cooperación y coordinación que tenemos para que evidentemente no acontezca en otro momento una situación parecida. Antonio Nicolai, de News Diario. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta o un par de ellas al ministro Marlaska. La primera, si entiende que ha habido dejación por parte de la policía marroquí para controlar la ola de personas que han pasado la frontera estas últimas horas, y a ese respecto, si el Gobierno no prevé, entre la panoplia de actuaciones que tiene previstas, pedir responsabilidades al Gobierno marroquí por ello y tratar de zanjar de una vez por todas
estos problemas de estar siempre pendientes de lo que haga Marruecos para saber si van a venir en avalancha inmigrantes o no a España. Y una segunda cuestión, quizá la ministra portavoz, solamente saber si el presidente del Gobierno efectivamente ha entablado contacto con Pablo Casado o no. Bien. Sí. Bien, gracias, ministra. Respecto a la primera de las cuestiones, Juan Antonio, gracias por la pregunta, pero tengo que volver a reiterar que lo que estamos haciendo es analizando y evaluando dentro del marco de la coordinación y la cooperación entre España y Marruecos en lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias que trafican con seres humanos, estamos valorando y analizando lo que ha acontecido y luego llegaremos a las conclusiones necesarias y precisas para mejorar esa coordinación y esa cooperación. Pero he de recordar a esos fines que esta noche también hemos tenido un salto a la valla en Melilla con un grupo importante de personas de distintas nacionalidades de países subsaharianos y que ha habido una actuación precisa y perfectamente coordinada entre ambas policías, Guardia Civil, Policía Nacional y Gendarmería marroquí, con el fin de abortar en gran parte ese salto. Vuelvo a comentar que lo que estamos haciendo y lo que vamos a realizar es una evaluación de las circunstancias concurrentes, por qué ha pasado esto que no debía haber pasado y, en ese sentido, continuar y profundizar, como siempre hemos hecho, en esa coordinación efectiva entre ambos países. Sí, y en relación con la tercera pregunta, Juan Antonio, decirte que sí, que el presidente del Gobierno ha contactado con el señor Pablo Casado y, como saben y ha anunciado al principio, después de esta rueda de prensa hará una declaración institucional el propio presidente del Gobierno. Y decir también, complementario a lo que se preguntaba, que estamos asistiendo en la geografía internacional a la agudización de determinados conflictos, entre ellos la situación de Gaza, y también recordar que en el día de hoy se va a producir una reunión entre el alto representante de la Unión Europea con los ministros de Exteriores también para abordar posición conjunta también en la materia de la situación de Gaza, que, como saben, estamos pidiendo el cese de las hostilidades y, sobre todo, la protección de la población civil, fundamentalmente de los menores. Alberto Prieto, del Español. Hola, ¿qué tal, ministros? Buenos días o de tardes. Hablan ustedes de integridad territorial, de rondas de contactos con la Unión Europea, con los partidos políticos. Han mandado al ejército a Ceuta y a Melilla. Ha dicho el ministro Marlaska que se está queriendo garantizar el ejercicio de los derechos de los ceutíes en libertad. Es evidente que esto ya no es una crisis migratoria. Y hablan ustedes de que se ha dado esta crisis por diversas circunstancias. Me gustaría que, por favor, me calificaran esta crisis, con qué adjetivo le podemos llamar, si no es migratoria, porque parece evidente que no lo es. Si se lee el tuit del presidente del Gobierno, es evidente que no lo es, porque habla incluso de integridad territorial. Y querría que me la calificaran y que nos explicaran cuáles son esas diversas circunstancias, porque dicen ustedes que esta crisis se ha dado por diversas circunstancias, pero no las aclaran. Me gustaría también preguntarle, señor ministro, si va a haber traslados a la península de algunas de las personas que han entrado en Ceuta y en Melilla desde ayer por la tarde, porque entiendo que algunos de ellos son menores y que la propia ciudad de Ceuta, el propio presidente ha dicho que no puede asumir la ciudad tanta gente, y si van a haber traslados, si ya saben más o menos a dónde, cuándo y cómo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Empezaré por el final. Lo que va a haber son devoluciones, vuelvo a decir, lo que va a haber son devoluciones. Y respecto a los menores, analizarán las circunstancias primero de cuál es el número de menores, sus circunstancias personales concretas y todo ello al amparo de la legalidad nacional e internacional. Y se resolverá en ese sentido. Pero ahora estamos en algo muy concreto, en la protección, restaurar la situación, la protección de las fronteras y la devolución de las personas que han entrado ilegalmente. Y respecto a la crisis, es una crisis, vuelvo a decir, migratoria. Dentro de ese concepto, plurales circunstancias las estamos analizando, pero problemas socioeconómicos, la pandemia, cuestiones que deben de ser abordadas y como lo hemos hecho en el marco de la Unión Europea y como la Unión Europea ya es consciente de la importancia de ese pilar exterior como elemento fundamental, la dimensión exterior dentro del pacto migratorio que estamos debatiendo actualmente
en los términos de contribuir al desarrollo de los países de origen y los países de tránsito. Pero vuelvo a referir, las circunstancias son múltiples, complejas, como en toda crisis migratoria, y lo que estamos haciendo es, primero, definiéndolas y luego abordándolas. Cristina de la Hoz, del Independiente, por videoconferencia. Sí, hola, buenos días. Eran 3 preguntas para el ministro. Por un lado, quería saber, al margen de si ustedes creen que hay una relación causa-efecto, quería saber su opinión concreta sobre la presencia del líder Polisario en España. Luego también se ha pasado por la mesa del Consejo de Ministros una ayuda de 30 millones de euros en materia de cooperación policial con Marruecos. Y, por último, ya ha habido algún dirigente de Unidas Podemos, que son sus socios de gobierno, diciendo que se está produciendo un chantaje diplomático por parte de Marruecos y están bastante críticos con la actitud del vecino del sur. Quería saber si esto ayuda o dificulta una resolución del conflicto. Gracias. Bueno, a ver, muchas gracias, Cristina, por tus 3 preguntas. A ver si las puedo unificar un poco para sacar la respuesta que creo que es por la que me estás preguntando. En ese sentido, vuelvo a referir. Tenemos un margen de cooperación y coordinación con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular desde hace 3 años en los cuales hemos profundizado. Y como es el caso de Marruecos, y me remito a los resultados en el año 2019, donde se redujo en un 50%, y el año pasado estaba en ese sentido, los datos se incrementaron ligeramente, consecuencia también de la situación de pandemia y la situación económica difícil. Esta es, por ejemplo, una de las circunstancias concretas cuando se me habla o se me comenta del incremento de los flujos migratorios, pues esas circunstancias que pueden ser algunas más estructurales, dentro de estructurales algunas coyunturales sí lo definen. Pero vuelvo a decir que el margen de cooperación y coordinación con los países de origen y tránsito es importante. Me gustaría un día daros traslado del conjunto de operaciones de desmantelamiento de organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos, a ponerles en riesgo a todas esas vidas que se pierden tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, y todas las que son desarticuladas por esa cooperación y esa coordinación efectiva y directa que realizamos tanto desde España como desde la Unión Europea. Y dentro de esa cooperación y colaboración, la ayuda que me refieres de los 30 millones es una ayuda que ya está presupuestada dentro de los márgenes del presupuesto del Ministerio del Interior, y no con Marruecos, sino con todos los países de origen y tránsito, países con los que tenemos equipos conjuntos de investigación, es decir, tenemos policías nacionales, guardias civiles destinados, y con los que cooperamos y coordinamos en los términos anteriormente indicados. Todo eso tiene un presupuesto, unos gastos necesarios y precisos, y a eso obedece, no obedece a ninguna otra circunstancia concreta, sino que es consecuencia palmaria de la cooperación y la coordinación necesaria y precisa, lo mismo que acontece en los distintos programas que vienen desarrollados en el marco de la Unión Europea, y no solo contra la lucha contra la migración ilegal, sino también contra las organizaciones criminales, contra el terrorismo, como es en la zona del Sahel, y donde tenemos un despliegue importante. O sea que esas ayudas son consecuencia de la cooperación y coordinación en proyectos objetivos concretos y sólidos para luchar, vuelvo a decir, tanto contra la criminalidad organizada como contra la migración irregular. Ivonne Nuria, de 20 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarles, en primer lugar, ustedes están poniendo el acento de que la política migratoria es una cuestión europea. No sé si contemplan hacer una petición formal a la Unión Europea para que colabore con la resolución de esta crisis, y si en concreto barajarían, por ejemplo, pedir que se active la cláusula de solidaridad. En segundo lugar, sobre la situación de Brahim Ghali, quería preguntarles a qué nivel se evaluó la decisión de acogerlo y si estuvo informado el presidente. Y en tercer lugar, un asunto totalmente diferente sobre el Plan España 2050, que se presentará esta semana. Quería preguntarles por qué el Gobierno ha rechazado dar a conocer cuáles son las personas que trabajan en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. ¿Por qué no se ha dado a conocer la relación de personas que trabajan en la oficina en respuesta a una petición que hemos cursado a través del portal de transparencia? Y si consideran ustedes
que sería bueno que se dieran a conocer esos nombres. Gracias. Pues contesto, gracias, ministra, a la primera parte de la pregunta. ¿Por qué hablamos de política migratoria europea? Porque la política migratoria es europea. El artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea refiere cómo la política migratoria es política europea y se debe de regir por los principios. Uno de ellos has referido, de solidaridad, y el otro es el de responsabilidad compartida. En esos términos no se va a articular al día de hoy ninguna cláusula de solidaridad, no está previsto, porque vamos a hacer devoluciones. Vuelvo a decir, son entradas irregulares y lo que estamos haciendo es devoluciones. Ya se han materializado 2.700 y estamos trabajando en ese sentido y dentro de la cooperación necesaria y precisa. Y, por supuesto, la Unión Europea está desde el minuto cero con nosotros, interesada y ocupándose también en este momento de esta crisis migratoria, pero continuamente de lo que es la gestión de los flujos migratorios irregulares, vuelvo a decir en esos términos. Prueba de ello también es las manifestaciones tanto de la comisaria Johansson como del vicepresidente Schinas, con los que aparte hemos hablado y comentado, como en todo momento y con determinada cotidianeidad. Sobre la segunda o tercera pregunta, desconozco exactamente cuál ha sido la solicitud de información y la denegación. Sí decirle que, evidentemente, que siempre que hay una resolución por parte del portal de transparencia, sea confirmatoria o denegatoria, se especifican las causas. Entiendo que en este caso será por protección de datos sobre las personas que están trabajando. Los datos que se solicitarían serían datos expresamente recogidos en la Ley de Protección de Datos. Pero desconozco si ese es el sentido de la resolución o me preguntaba usted a propósito de otra cuestión. Normalmente, cuando se deniegan por el portal de transparencia es porque hay información confidencial que afecta a la protección de datos y, por tanto, a la identificación de cuestiones personales relativas a las personas que están involucradas en una tarea en concreto. Ministros, vamos a finalizar aquí la rueda de prensa para preparar la comparecencia del presidente, la declaración institucional, en torno a dentro de 15 minutos. Muy bien, pues aquí despedimos la rueda de prensa, no sin antes, como siempre, recordarles a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución, que estamos ya en la fase final de esta pandemia, que acudan, que pidan cita en los puntos de vacunación para que podamos cumplir con los objetivos que tenemos marcados y nos protejamos nosotros mismos y también a las personas que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias.